El sistema cardiovascular. ¿Reconocen todos ustedes esas estructuras? Sí, es la notocorda. Ahí está la notocorda, está el tubo neural. ¿Qué más hay? La célula mesenquimática, ectoderma, endoderma, creo que sí. Tubo neural. Endo es dentro, ecto es fuera. Ectoderma, mesoderma y endoderma. Las células de la cresta neural. Ecto, meso y ojo, endo, Sí. formando esta como sonrisita. Las células de la cresta neural son estas globosas que parecen como una chasquillita en un cíclope feliz, ¿ya? Pero tiene un par de cosas colgando acá. Y esta estructuración se están empezando a fusionar. ¿Se acuerdan cuando el embrión era plano y ustedes lo veían desde atrás? Lo que pasa es que por sobre el saco vitelino, acá arriba se va a hacer como una suerte de herradura de sangre, ¿ya? Y esa herradura después se va a plegar cuando se delimita el cuerpo. Entonces, al momento de delimitarse, va a ser esto. Y el corazón va a quedar acá conformándose en forma de un corazón tubular primero y después vamos a ver cómo evoluciona. Así que vamos por partes. Pero un recordatorio un poco. Funciones de la sangre. Transporta materiales como nutrientes desde el aparato digestivo donde se absorbe hasta los sitios de consumo. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, tienen una depresión postprandial. Ustedes comen y después les da tuto, ¿sí o no? Porque toda la sangre se va a la parte intestinal. Y de ahí empiezan a circular todo. Transporta gases respiratorios como oxígeno o anhídrido carbónico. Transporta agua, proteínas, sales, vitaminas, lípidos, hidratos de carbono, enzimas y un largo etcétera. Transporta energía, principalmente energía de tipo calórica. Si ustedes tienen frío, ¿qué es lo que hacen con las manos? Aumentan circulación y ¿qué pasa? Se calientan, ¿ya? Transporta información, como hormonas, sistema neuroendocrino, ¿cierto? 7% del peso corporal, no es menor, aunque en los varones es un poco mayor y en las mujeres un poco menos, ¿ya? Órganos hematopoyéticos del adulto, médula ósea, timo, ganglio linfático, hasta ahí todo bien, ustedes eso lo manejan desde el colegio, pero el problema son los órganos hematopoyéticos del embrión y del feto. Si no hay médula ósea, entonces, ¿cómo van a producir sangre? Pequeño gran detalle, ¿cierto? Por el saco vitelino ayudaba. Empieza el saco vitelino y de hecho ya lo habíamos mencionado en su momento. Además el hígado y el vaso están aportando, ¿ya? En cada uno en su momento respectivo también, ¿ya? Y por eso vamos a crear toda la línea hematopoyética. Y esta es la línea hematopoyética, ¿ya? Para que lo recuerden. ¿Todos son bilingües o no? ¿O al menos logran leer esto? No sé qué. Yo sé que ella dice hueso marrón. Saco vitelino, hígado, bazo y esta sería médula ósea. ¿Ya? El saco vitelino está toda su superficie del pedículo de fijación donde empiezan a ver como puntitos que tienen sangre. El hígado lo conocemos siempre como un órgano detoxificador, entonces progresivamente va a ir creando lugares donde acumula sangre también y la crea. Esta sangre se reproduce ahí adentro. El hígado lo mismo, pero el hígado después sí se mantiene como un órgano que tiene que ver con la sangre claramente. Y además vemos acá... Pero se nombró 2 veces el hígado. O sea, perdón, el vaso. Y acá abajo está la médula, pero esa médula ósea primitiva no es igual. Miren esa que es amarilla. Pero miren esta es la médula ósea primitiva. Tienen toda la línea germinal, toda la línea hematopoyética, pero entre medio aparecen estos acúmulos así. Y estos acúmulos corresponden a eritrocitos, ¿no? La mesenquimática es estrellada. Estas son células que son como los eritrocitos o glóbulos rojos, pero todos nucleados. Eso significa que bajan su efectividad o su funcionalidad a la mitad. Pero están. Pero ojo, aves, reptiles, peces y anfibios tienen eritrocitos nucleados, ¿ya? En estricto rigor, en nosotros se van a llamar eritroblastos. Pero ¿cómo comienza todo? Con estos... Tenían ectoderma, mesoderma y endoderma. Este mesoderma, al ser estrellado, corresponde a tejido mesenquimático, toda esta parte, esta franja, ¿ya? Pero entre medio de eso hay células que se diferencian de manera espontánea. Bueno, hay algunos factores como Fibroblast Growth Factor y todo eso que van y transforman esto en células de tipo glóbulos rojos nucleados. Pero después, sobre estos, hay algunas células que se modifican y empiezan a aparecer un endotelio.
hasta que se transforman en endotelio. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso del sistema? Aparece sangre de manera espontánea y donde aparezca empiezan a aparecer vasos sanguíneos que lo rodean. Y estos empiezan a confluir, empiezan a tener un tactismo. Entonces, por ejemplo, si hay un espacio acá entre medios, de a poco intentan irse acercando, hasta que confluyen y se unen. Y forman vasos sanguíneos. Y así pueden formar una estructura como una herradura acá arriba. Acá se nota poco, ahí. Pero sí se empiezan a notar los hilotes sanguíneos en uno y otro lado. ¿Se dan cuenta que está como jaspeado? ¿Qué es la esplagnopleura del saco vitelino, profe? ¿La qué? Esplagnopleura. La esplagnopleura, acuérdate que tenías esplagnopleura y somatopleura que se plegaban y se cerraban acá. Entonces la esplagnopleura es el límite de lo que sería el intestino primitivo, lo que hace la caja torácica y abdominal. Mientras que somatopleura se cerraba por encima, sería como la camisa y sería el límite corporal, donde está la parrilla costal y salen los miembros. ¿Ya? Sorry, hablé muy rápido, ¿se entendió? Sí. Ya. Entonces, endotelio de los vasos sanguíneos se forman acá, check. Células hematopoyéticas primitivas, check. Y ahí empiezan a tener un sistema sanguíneo. Pero necesitan movilizar esto en la medida en que va a ir funcionando. Desarrollo del sistema circulatorio, entonces, y esto es muy rapidito. Ustedes ven que viene el vaso sanguíneo y de repente tiene que empezar a proyectarse, a ramificarse. Angiogénesis. Los fibroblastos participan. Pero ¿y qué está pasando? ¿Cómo aparecen los vasitos entonces? Y tenemos dos matices. Angiogénesis a partir de los vasos ya existentes. Ustedes tenían un vaso, ponen factores de crecimiento, en este caso se pusieron unos plásticos, unos polímeros, bañados en justamente un factor de crecimiento. Y eso hace que de repente vaya y empiece a proliferar hasta que se forma un vasito sanguíneo. Esto de aquí parece re entretenido. El problema es que sigue la misma dinámica del cáncer o una neoplasia. Sí, eso estaba pensando. ¿Ya? ¿Y se acuerdan que algo les comenté de unos genes homeobox? Sí. Lo mismo acá. Todos estos genes que durante el desarrollo son óptimos, son necesarios para que nosotros vayamos creando nuevas cosas, resulta que si de repente nos fallan y se activan durante periodos más de adultez o en momentos inadecuados, vamos a tener neoplasia, vamos a tener cáncer. ¿Ya? Pero también tenemos la vasculogénesis a partir de los islotes sanguíneos. Entonces, ¿cuál es primero? ¿Angiogénesis o vasculogénesis? Vasculogénesis. Vasculogénesis comienza todo. Y después viene la angiogénesis, que es simplemente una ramificación de lo anteriormente logrado. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. Y acá está la parte demoníaca que yo decía. Pues miren, tienen un tumor, ese tumor puede hacer metástasis y migrar por el cuerpo, etcétera, etcétera. Tienen que entender en este punto que a los que les gusta fumar tienen más de un 80% de probabilidad de tener este tipo de situación. Miren esto, una foto tamaño carnet. ¿Se reconocen ahí o no? Viene el proceso frontonasal por acá. Y en este sector, a nivel del mentón, porque ustedes hasta aquí llegaban, de aquí para adelante todo esto no existe. Entonces tienen acá un corazoncito que ya empieza a latir. Aquí estamos más o menos en el día 22-23, ¿ya? De desarrollo de un humano. ¿Se dan cuenta que es bien temprano? Y miren acá, ¿se dieron cuenta de lo que yo les hablaba? Esto como herradura. ¿Verdad? Esto Sí, empiezan lo a habíamos confluir, visto. a fundirse hasta que logran crear esa especie de arco por sobre la parte cefálica. Y ojo que está externo a uno, empieza por fuera a crearse sangre, no adentro. Acá tenemos un corte transversal, donde en ambos costados los clústeres son racimos, ¿ya? Entonces tienen estos racimos de células angiogénicas que hacen esta herradura, pero después empieza a cerrarse. Y cuando esto se cierra, además hay un plegamiento cefálico. Entonces, por todas estas estructuras queda un área cardiogénica donde se acumula mucho de tejido vascular. Pero como se pliega, lo que era la membrana bucofaringea se desplaza hacia el anterior y queda acá en la altura del estomodeo. ¿Se acuerdan del estomodeo? Creo. Y ahí lo tienen. ¿Y este funciona una pura vez? No. Ay, estos computadores, véanlo ahí. Ahí está. ¿Se dan cuenta cómo se pliega? Y ahí está con los nombres. ¿Ya? Así que vean esto. Otra imagen más que grafica dicha situación. Ustedes tenían dos mangueritas, los tubos endocárdicos, y estos tubos endocárdicos se empiezan a plegar, se encuentran en la zona media y aquí se fusionan. Una vez que se fusionan, empiezan las paredes a crecer mucho, porque se rellenan de células musculares.
Entonces células musculares, pero esta vez modificadas como células de tipo cardíaco, van a inflar este sector. Profe, es un corte a nivel de pera, ¿se podría decir? Sí, justamente, es el mentón donde está ubicado esto. Chiquillos, ¿se dan cuenta del giro y el corazón Sí. como adquiere un tamaño desproporcionado? Plano, y ahí, miren un corte coronal, por ejemplo. Miren hacia dónde apunta el corazón, o sea, está así el corazón. En el mentón, pero apunta para adelante. ¿Ya? Y vamos a ver si podemos al tiro. Está pegado. Bueno, se autoexplica. Ahí ustedes ven los sectores donde tendrían que aparecer estos acúmulos angiogénicos, que después empieza a plegarse, y en la medida en que se van plegando, empiezan a entrar en contacto. Miren cómo va en paralelo creándose el sector del tubo neural con las crestas neurales y empiezan cada vez a acercarse más. Estos son los túbulos endocárdicos o tubos endocardíacos, ¿ya? Pero después se tienen que pegar acá. Y ahí empiezan a quedar, ¿y ven la sonrisita que aparece acá? Este es el intestino primitivo, ¿ya? Acá lo verde es endoderma, lo celeste es ectoderma y mesoderma es todo lo rojizo, lo rosado. Y miren ahí, se fusionaron. ¿Ya? Ahí no avanzó más. Bueno, pero ¿se hacen a la idea más o menos del video? Sí. ¿Lo quieren ver de nuevo o también así? Me da igual. Ya, última vez, que es un día. ¿Hay palabras que no logren entender o no? Nada. No, inglés seco. No, pero es un inglés básico, no es complicado. Por eso les pregunto. No sé mirar a las palabras. Cuando ustedes a veces leen en inglés paper y todo eso, es mucho más fácil que leer una novela, por ejemplo. Por eso les digo eso, no se los digo así como de pesado. Ya, estamos ahí. Quiero que se fijen en la velocidad de todo esto. El día 21. El día 21 tienen dos mangueritas que se unen, por un lado, con la vena vitelina o umbilical, depende. Y por el otro lado, la aorta dorsal. ¿Se dan cuenta que hace como unos cachitos, como una vuelta? ¿Ya? Porque la aorta dorsal está más hacia arriba. Pero estos son los tubos endocárdicos. Estos tubos endocárdicos vistos desde ventral, o sea, yo siempre les muestro imágenes donde estaba de espalda, ¿cierto? Pero ahora en este caso se ven de frente y se está viendo justo esta área, el área cardiogénica. Y se ve acá, las dos mangueritas que están ahí pegadas ya. Y empiezan a fusionarse. Profe, entonces esas dos mangueritas van a formar un tubo endocárdico. Exactamente. El cual, de hecho, se empieza a fusionar acá. Se fusiona, se unen. ¿Se dan cuenta que eran dos cosas? Y después se reúnen. ¿Se acuerdan de lo que era transformación epitelio-mesenquimática que les hablé durante la formación del paladar? Ya. Entonces, miren cómo queda ectodermo rodeando todo, pero queda un espacio. No quiero decir hueco en esta parte. Pero en esa área es donde se va a rellenar de una gelatina. Gelatina endocárdica. Esa gelatina endocárdica, ¿qué implica? Que van a llegar células desde el miotomo a colonizar esta área. ¿Y para qué podría ser eso? Miotomo, músculo, se adhieren en la gelatina y ¿qué van a generar? El miocardio. Entonces van a generar en esta parte específica, al haber atravesado todo lo demás, lo que sería músculo estriado cardíaco. El miotomo era como el bracito que estaba al lado del tubo neural. ¿Se acuerdan de lo que eran las diferenciaciones del somito? Sí. Y se acuerdan que una de las partes era dermatomo, miotomo y esclerotomo. El miotomo estaba al medio, entonces le toca recorrer una tremenda distancia. Y las pocas células que lleguen colonizan, se multiplican y terminan generando un músculo cardíaco. ¿Ya? Bueno, el asunto es, a ver, dos cosas que necesito que queden claras. Una, el plegamiento cefálico. Se dan cuenta que esto está haciendo así cada vez progresivamente más así, ¿ya? Y la otra es que esta manguerita empieza a ensancharse, empieza a hacerse cada vez más gordita porque empiezan a crecer la parte muscular. Entonces es como cuando uno levanta el brazo y queda como más robusto, por decirlo así. Pero el área relativa se encoge. Si yo tengo algo así como pegado ahí y después llego y lo achico,
¿qué va a pasar? Se arruga, ¿cierto? Bueno, lo mismo va a pasar acá. De una manguerita va a empezar a tomar esto una forma de zigzag. Bueno, en realidad es para el otro lado. ¿Ya? Quiero que miren la imagen cuando la cambie de nuevo, porque esto tendría que haber quedado avanzando todo el rato y lo muestro una pura vez. Manguerita y de repente, pum, se dobla. Casi se da vuelta a carnero ahí. A ver si lo logran ver ahora. Se fijan que aparece como una cuestión media cuadrangular, que se empieza a hinchar y de repente como que lo dan vuelta. ¿Ya? Y lo giran. Es como que está súper plegado. En Y ahí se muchas empieza a plegar más. superficies, ¿Ven? en una área pequeña. En un área pequeña, pero ojo, que es un área pequeña de manera relativa. ¿Por qué? Porque esta estructura no es que no siga creciendo, va todo creciendo en paralelo, pero el área donde estaba esto crece menos y se achurrasca al final. ¿Se entiende por ahí en buen chileno? Sí. Miren acá, esta imagen yo creo que sería muy bueno que se la aprendan, por lo menos para un control o algo por el estilo. ¿Ya? Les hago una enérgica insistencia a eso porque son imágenes que tienen varias partes. Miren por ejemplo acá, bulbo cárdico o bulbo cardíaco, el ventrículo y el atrio. Acuérdense que antes se llamaban aurículas, pero ahora atrio es la parte. ¿Ya? Entonces, ¿Está al revés? está al revés, excelente que lo haya visto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Yo les decía que se da como una vuelta de carnero. ¿Ya? ¿Verdad? Ventrículo es de ventral, atrio es la parte que está más arriba de nosotros en el corazón. Sí. De inmediato ella dijo, pero está al revés. ¿Se equivocó el viejo? No, lo que pasa es que esta parte de acá se va a dar una vuelta a carnero. Y quiero que miren esto atentamente, no tomen apunte en este segundo porque quiero que lo recuerden. ¿Logran todos con imaginación ver que yo acá podría dibujar una S? Sí. Miren aquí. Necesita imaginación. Pero bueno, y esta guatita de la S, la guatita dorsal que está compuesta por el bulbo cardíaco y el ventrículo, va a caer. Pero va a caer como hacia adelante. Ustedes ya lo vieron en la imagen anterior. Se viene para acá, hace esto. ¿Ya? Y mírenlo acá. Queda ahí, dejando rezagado lo que era el atrio por detrás. ¿Lo ven ahí? No sé si me alcanza a ver bien ahí. ¿Cómo? Como una vez horizontal. Queda como una... Exactamente, se horizontaliza. De hecho, yo les decía, queda apuntando hacia allá hace un rato. Entonces, cuando hace este cambio, queda acá una parte que se llama corazón, porque este era un corazón en estado de S. Este es corazón en estado de B corta. Yo habría dicho U, pero B corta lo dejaron como nivel internacional, nosotros tenemos que seguir eso. ¿Ya? Así que es una B corta lo que hay acá. Y por detrás está el atrio. Y resulta que después va a aparecer como uno de estos perritos de orejitas caídas, porque aparece el atrio que se sigue elevando, va a quedar una parte acá y otra parte acá. Entonces se ve como una carita, una trompita, que sería el ventrículo, una cosa cónica acá, y se ven dos alitas colgando acá como un perrito de orejitas caídas. ¿Ya? Ya lo van a ver un poco más. Pero en estos extremos tenían algunas uniones. Y miren acá, tienen 3 uniones. Miren acá, llegan 3 pares de venas. Pero aquí hay algo importante. Hay unas no oxigenadas, unas que vienen medianamente oxigenadas y otras de nuevo no oxigenadas. Pero acá se produce un fenómeno donde hay 3 niveles. Ustedes están acostumbrados a sangre oxigenada y desoxigenada. Punto. En el embrión van a tener 3. Oxigenada, semioxigenada y no oxigenada. Pero Y además van a tener algunos cambios porque ustedes tenían una circulación secundaria en ustedes, que es la pulmonar. En estos casos el pulmón no está respirando, no está produciendo intercambio ni tampoco está circulando. Entonces tiene vasos sanguíneos y guarda mucha sangre, pero ojo, no está funcionando como una circulación propiamente tal. Entonces ustedes tienen vasos que están circulando de manera diferente, venas que llevan sangre arterial, o sea oxigenada, y arterias que llevan sangre no oxigenada o intermedia y también oxigenada, o sea tienen de todo. Entonces está todo como un poco al revés. No intenten extrapolarlo tanto al adulto la parte circulatoria, porque esto es un enredo todavía, y hasta que nazca va a seguir siendo así. Entonces quiero que eso lo entiendan. ¿Ya? ¿Qué me iba a preguntar? que usted dijo que el corazón queda hacia allá, pero lo que queda hacia afuera son los ventrículos, o sería como el Ventrículo queda ápex. proyectado hacia anterior. Ya. ¿Ya? Entonces, fusión y formación de un tubo cardíaco que se continúa por la arteria aorta que emerge de él. Ahí está la arteria aorta, van a ser los arcos aórticos. Y con las venas que llegan a él. Y acá están las venas. ¿Ya? Descritas. Ahora, como parte de embriología comparada. Esto normalmente lo enseño en posgrado, pero a mí me sirvió mucho para mostrárselo acá porque es entretenido.
En un corazoncito, por ejemplo, de un agnato, que tienen apenas, por ejemplo, una lamprea, un siluro, etc. Tienen estos arcos branquiales o faringios y los mantienen como agallas. Y miren acá, tienen un corazoncito, pero el corazoncito es tubular, o sea, como un tubo, que solo algunas partes es muscular y tiene una dirección que no es la que todos ven siempre, ¿cierto? Ojo con esto, y esto permanece así, en el pequeño. Vemos acá un tiburón. Por eso es que los tiburones tienen un corazón tan básico que necesitan, para poder respirar, que haya movimiento de agua. Por eso es que los tiburones duermen un hemisferio y el otro está despierto, para poder seguir nadando, y después se intercambian de hemisferios. ¿Sabían eso, no? No hay tiburón que se pueda detener. Si el tiburón se queda quieto, se va a ahogar, se asfixia. O sea que como sus latidos son por la corriente de agua que entra a la En franja. parte se estimulan por eso. No puede mover mucho la sangre. Entonces tenemos el fenómeno que cuando ustedes quieran hacer investigación en tiburones, no pueden mantenerlos quietos. De hecho, cuando de repente ustedes ven documentales, al tiburón lo mantienen en el agua, anclado a veces con anzuelo y los amarran y todo lo demás, pero el bote sigue moviéndose despacito. ¿Para qué? Para provocar un flujo de agua para que el animal no se muera. Porque si no lo van a estresar tanto que después lo van a liberar, se le va a infectar todo y se va a morir. ¿Ya? O sea, es una cuestión más o menos de riesgo. Hay solo una excepción en unos tiburones que aprendieron en la parte de Australia, en los arrecifes de coral de Australia, que resulta que hay una barrera de arrecifes, se llama en el sector australiano. Entonces ustedes tienen un montón como de cerritos y cuestiones, y entre medio quedan túneles donde entra y sale el agua, igual que en la rompiente costera. ¿Ya? Entonces esos tiburones van, se encajan ahí, se agarran con las aletas en ese punto, y el agua entra, sale todo el rato. Hay un flujo que es como un torbellino, y ahí se ponen a dormir. Son los únicos tiburones que se ha visto que se quedan quietos para dormir y que apagan los dos hemisferios en un momento, entran en sueño raro. ¿Estos tiburones, profe, tienen el cuerpo calloso o están unidos como los dos hemisferios nomás? Entiendo que están unidos, pero es un cuerpo calloso bastante desarrollado, a diferencia de lo que sería un mamífero. ¿Un delfín en comparación con el delfín? Sí. Son como iguales. Son más desarrollados en el arquicéfalo, que sería parte del cuerpo calloso, y menos desarrollados en lo que sería la parte de los hemisferios cerebrales. Ah, ¿Los ya. delfines sí se detienen a dormir? ¿Cómo? ¿Los delfines sí se detienen a dormir? Sí, ellos son mamíferos. Sí. ¿Ya? Pero el delfín tiene que quedar flotando en la superficie y ahí dejan el Para tubérculo abierto a respirar. la superficie. ¿Ya? O la glándula espiral. Miren acá un teleosteo, que sería un pececito, como una carpa, cualquiera de las otras que ustedes conocen. Ya tiene una transformación importante Una porque trucha de- crea una especie de atrio chiquitito. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Ahí me faltó cambiar, estos son libros de la época de Matusalén, ahí dice aurícula, pero atrio, acuérdense. ¿Ya? Vean acá, un anfibio. Ah, y los anfibios ya tienen un corazón con forma de B. Y este corazón con forma de B ya tiene atrios y tiene un ventrículo común. O sea, tiene 3 cavidades. Sí, más o menos anda por 3 cavidades, aunque es más complejo que eso. Y después los reptiles comienzan con las 4 cavidades, donde redesignan la dirección de la sangre. Pero miren las paredes de esto, compárenlo con las paredes ¿Cómo se anteriores. llama? Todas las paredes de estos anteriores eran muy delgaditas, mientras que en estos casos, No se puede decir. miren las paredes del ventrículo, son realmente desarrolladas y sí pueden insuflar la sangre. Bueno, esto tiene que ver con algunos morfógenos que dan la lateralidad. Left. Entonces, ojo que van a tener que tener el corazón hacia un lado, supuestamente, pero de repente no se da eso. Y ahí se habla de situs solitus o situs inversus, si es toda cavidad torácica y abdominal, o es solamente un situs solitus que podría ser el corazón apuntando para el otro lado. ¿Profe, el atrio es el ventrículo o la aurícula? Espérense, de a uno un poquitito. ¿La Ya. compañera que era así? Dígame. ¿El atrio es el ventrículo o la aurícula? El atrio es la aurícula. Ah, ¿Ya? Y usted me decía, Y se supone que no es normal eso y le dan como algo, o sea, como... es que depende, si es un situs inversus total del corazón, No no van a tenía tener que ser ningún problema. Una dextrocardia total, que se llama, no hay ningún problema. Muchas veces es hallazgo y las personas no se enteran hasta después de la muerte. De hecho, allá en Anato, ponte tú, han llegado cuerpos enteros donados para la ciencia y les han hecho toda la necropsia y se han encontrado con que el corazón estaba para el otro lado y no tenían ni idea.
También una vez me pasó con uno de los chiquillos que está interno. Porque yo les cuento estas tonteras de repente porque yo las encuentro entretenidas y yo digo, pucha, de repente vale la pena mencionarlo y todo eso porque son cosas que son como pintorescas. Y llegó y me dijo, oiga, Doc, le agradezco porque fui el único que se salvó de la cuestión final del examen, porque estaba en los internados finales, estaba en una unidad de urgencia, y de repente llegó un tipo con un cuchillo de 30 y tantos centímetros enterrado, se movía el cuchillo y el tipo estaba como tuna, no le pasaba nada. Y empezaron a ocultar y no le sentían los ruidos cardíacos como corresponde. Entonces todos decían, vamos a sacar el cuchillo y va a salir sangre en 3 segundos y el tipo se muere. Entonces querían abrirlo entero. Pero como no le sintieron bien los ruidos cardíacos, llamaron al supervisor, todo lo demás, que los rumió harto, así como, no, pero ¿cómo? Que aquí, que allá, y la cuestión. Va. Dijo, ¿qué puede ser esto entonces? Y él se acordó de las tonteras que yo les decía y dijo, bueno, ¿y no podría ser que el corazón estuviese al otro lado? Y el tipo se enteró ahí, que estaba acuchillado, que tenía el corazón para el lado contrario. Y toda la vida se había tocado acá y decía, ah, pero sí siento los latidos. Bueno, el cuchillo evitó que se traspasaran también los sonidos para el otro lado y uno con estos estetoscopios cardíacos y todo lo demás siente muy en detalle, entonces no se sentía todo correcto. Entonces el tipo se dieron cuenta, bueno, se le quitó el cuchillo, antibiótico, 3 puntos, chao para la casa. Y ni siquiera se le da reposo ni nada, chao, siga trabajando. Dextrocardia. ¿Ya? Profe, Pero si es incompleta y puede tener un montón de otras modificaciones, que cabalgamiento y otras cuestiones, podría tener muchas complicaciones y por eso tienen que tomar medicamentos, ¿ya? Pero ahí se nota. Pero el asunto es que muchas veces todas estas partes cardíacas, uno siente el latido y dice, ya, el corazón está bien. Y por ejemplo pasa en los futbolistas mucho, están haciendo un partido de fútbol y de repente se desploman, se murieron, un infarto fulminante y hasta ahí se enteraron que tenían un problema cardíaco. entonces el ventrículo, como la parte del ápex, queda para afuera en el embrión. Exacto. Ya, ahora entiendo Ventrículo, que es el ápex, y los atrios quedan por detrás, rezagados. Entonces después se tiene que acostar el corazón y descender. Y cuando desciende además se va para un lado. Justamente por estos morfógenos, que ni siquiera los quiero mencionar mucho, Handos y Leftis, quedan para un lado. ¿Ya? ahora todo más claro. Se supone que se tienen que doblar para un lado. Y miren acá. Entonces tienen al menos estas 3 estructuras grandes y además asociado a un seno venoso que es todo el intercambio. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Yo les decía que esta manguerita empieza a acurrucar. ¡Funcionó! ¿Se dan cuenta cómo empieza a plegarse, a plegarse? La S cardíaca se dobla y cae y queda el ventrículo, pucha, ahí tendría que quedar. Y queda el ventrículo como para acá. Y los atrios vienen detrás como empiezan a subir. Pero como no venía preparado, vienen las 2 mangueritas, estas mangueritas comienzan a crecer, a englobarse, se dobla esta S cardíaca, cada vez se proyecta más y los atrios después se van por detrás y Parece queda un una monito cosa bailando. así. ¿Ya? Miren acá la diferencia de horas de un embrión en desarrollo. Miren acá esta prominencia cardíaca. Miren cómo ya acá tienen varias estructuras y aquí tenían solo un globito. Pero miren el área rostral y el área del estomodeo, por ejemplo. Y miren acá el área rostral y el estomodeo. Y acá ya aparecieron los arcos branquiales e incluso la placoda auditiva. Profe, ¿puede recordar qué es el estomodeo? El estomodeo es la boca primitiva. Era donde estaba la membrana bucofaringea, se proyecta para acá y el intestino primitivo se había cerrado y queda acá a este nivel, donde está la úvula. Yo les quería hacer hincapié en que estamos en acá, día 21. Y vamos a ir avanzando acá. Profe, quedan 3 minutos. ¿Para recreo? Sí. Ah, ya. Y acá ven cómo va, se sigue plegando y en la medida en que se pliega queda esta parte más con una forma de cono, que sería el ápex. Y acá el atrio va subiendo. Miren acá, día 20, día 21, día 22. Miren la cantidad de sonidos, cómo se ven exacerbados y cómo esto empieza a plegarse y queda así. ¿Ya? Es muy, muy acelerado, muy rápido. Al inverso del depredador. ¿Ya? Y acá quiero hacer hincapié en algo. Miren que se ve grisáceo este pequeño y este otro se ve rojizo. ¿Ya? Ventrículo atrio. Esto es como una cuestión de ping-pong. Empiezan en el 22 a moverse de manera sincrónica, así como con convulsión y todo lo demás. ¿Ya? Pero el pequeño está generando sangre en el hígado, sangre en el vaso, ¿cierto?
En y la empieza en médula algunas partes a tener sensitiva. sangre, pero esta sangre apenas se mueve un poco, fluye un poco, porque aquí está el cordón umbilical que va hacia lo que sería la placenta. Y algo de movilidad de células, prácticamente por solo intercambio hay, y nada más. ¿Ya? Pero miren después cuando empieza a latir el corazón y empieza ya el día 23 a mantenerse estable toda la situación. Miren el cambio de color. ¿Les llama algo la atención o no? O sea, ahora la sangre está recorriendo por todos lados y hay realmente una liberación de sangre en este organismo. Ya. En la formación de las armadillas endocárdicas, que son estas estructuras del medio, actúan varios factores de transcripción. Bueno, ¿el asunto cuál es? Esto sería muy complicado, pero armadillas endocárdicas son un eje central. Es como que ustedes tuviesen acá un volumen más o menos grandote, que sería el corazón, y justo acá al medio tienen que poner un pilar. Pero yo hablo en plural, armadillas endocárdicas. ¿Va? Qué raro, lo que pasa es que hay una dorsal y una ventral. Hay dos, una arriba y otra abajo, que eventualmente van a entrar en comunicación. Pero de momento no lo están, por eso se habla en plural. Pero en todos los cortos ustedes van a ver una, para que se entienda por qué es tan plural. ¿Ya? Y ¿se acuerdan que esto se doblaba, se daban vueltas y cuestiones? Cuando uno se dobla, ¿no les queda un poco hundido acá como un rollito? Ya, pero también les queda un surco, una parte más hundida. Miren acá cómo está hundido aquí y está hundido acá. Y esto estaría separando una arriba y una abajo, atrios y ventrículos, y estarían parte de lo que serían las futuras válvulas, las válvulas cardíacas. ¿Se acuerdan de bicúspide y tricúspide? Sí. Ok, pero en este sector, desde la zona del cuello, es bañado por células de la cresta neural, y por eso se ve azul, no porque tenga cartílago. ¿Ya? Son células de la cresta neural que llegan acá y llegan al medio. Y entre estas estructuras se van a comunicar para formar las válvulas. El sistema nervioso, o sea, las células de la cresta neural hacen el sistema nervioso periférico. Exactamente, hacen el sistema nervioso periférico, pero también los dientes, los melanocitos y un largo etcétera. Y acá hacen los haces. ¿Se acuerdan del haz de His y el de Auerbach, por ejemplo? El de Purkinje. Por eso es que llegan y se ramifican en todos estos sectores. Pero donde más se quedan es aquí, aquí, aquí y en otra parte que es un sistema troncoconal, ¿ya? Que ya lo vamos a hablar en su momento.